Empiezo otra vez. ¿Todo otra vez? Sí, ¿verdad? Vamos a hacer como un resumen. Amados hermanos, una disculpa nuevamente. Tuvimos un pequeño problema, hermanos. Cuando pasa eso, la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y si esto es así, hermanos, vamos a retomar, vamos a hacer un pequeñito resumen. Hermano que llegó un poquito tarde, pues gloria a Dios, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estábamos hablando. Les estamos hablando del tema, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y mirábamos que el apóstol Pablo había escrito a la iglesia de Roma que él no se avergonzaba del Evangelio. Y les comentaba que a veces nosotros tenemos vergüenza de hablar del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es que hay salvación por medio de Jesucristo, porque Él vino y murió y entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y estábamos hablando que el Evangelio es para todos. Cuando digo que para todos, es para todas las naciones. Pese a lo que los judíos piensan que solamente ellos son el pueblo escogido por Dios. Verdaderamente en el Antiguo Testamento ellos eran el pueblo escogido por Dios. Pero ahora la Biblia dice que Él, de ambos pueblos, del pueblo de Israel y del pueblo de los gentiles o de todas las demás naciones, Él hizo un pueblo. No importa la nacionalidad, no importa el color, no importa la raza. Lo que importa es que creamos en el Evangelio, que creamos en Cristo. Amén. Y estaba yo hablando, para confirmar todo esto, lo que pasó en el libro de Hechos, capítulo 10. Y quiero hablarles en el libro de Hechos, capítulo 10, vamos a empezar ahí nuevamente, de un hombre que se llamaba Cornelio. Dice la Biblia, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Había yo dicho anteriormente que Cornelio era un hombre pudiente, un hombre importante, un hombre que tenía a su mando 100 hombres. Pero la Biblia dice que era un hombre temeroso de Dios. Y además era un hombre dadivoso, porque dice el versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y quiero compartirles, hermanos de la iglesia Peniel, la importancia de la oración. Este hombre llamado Cornelio, dice la Biblia, que él oraba siempre. Él oraba siempre, amados hermanos. No oraba de vez en cuando, no oraba solamente una vez al día, sino que este hombre tenía una vida de oración. Cuando usted y yo aprendamos qué tan importante es orar y hablar con nuestro Padre Celestial. El Señor nos dice, el Señor no nos especificó una hora como el pueblo de Israel. Ellos tenían una hora específica para orar, y hasta la fecha ellos tienen una hora en que dejan todo para hacer y se ponen a orar a Dios. El Señor nos dice en su palabra que debemos de orar sin cesar. La palabra de Dios nos dice que debemos de orar en todo tiempo, en todo momento, porque la oración del justo puede mucho. Cornelio es un ejemplo para nosotros de cómo es un hombre cristiano de verdad. Porque decía que hay personas que se avergüenzan del Evangelio, que dicen, ay, no digas que soy cristiano porque si no me va a ir mal en mi trabajo, pues ya no me van a querer. Y mirábamos el tema, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice el versículo 4. Dice el versículo 3, perdón. Este hombre llamado Cornelio, dice, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿quién es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas
han subido para memoria delante de Dios. Este hombre llamado Cornelio allá en su casa tuvo una visión. La palabra de Dios dice que un ángel descendió y le habló y le llamó por nombre y le dijo: Cornelio. Y él le dijo: tus oraciones han sido escuchadas. Tus oraciones han subido para memoria de Dios. Qué gratificante es saber, Iglesia Peniel, hermanos, amigos, que cuando tú oras al Dios verdadero, Él te escucha. Amén. Él te escucha. Aparentemente dices: ya oré, parece que no pasó nada, pero la palabra de Dios dice que la oración del cristiano sube delante de Dios como un olor fragante, como un aroma delante de los ojos de Dios. La palabra de Dios dice: tus oraciones, y no solamente tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, que Cornelio era un hombre que era temeroso de las cosas de Dios, era temeroso de la ley de Dios, de la Torá de Dios, del Pentateuco. Era un hombre que no conocía el Evangelio de Cristo, que no conocía aún a Jesucristo, pero él reconocía y había aprendido de los judíos en un Dios, en un único Dios. Y él había creído en ese Dios. Y es interesante, ¿por qué? Porque Centurión, siendo italiano o siendo de Roma, en Roma habían muchísimos dioses. ¿Y cómo es posible que este hombre llamado Cornelio, él había dejado todos esos dioses? No adoraba a la diosa Atena, no adoraba a los dioses griegos, sino que él adoraba al Dios de los judíos sin conocerlo en su totalidad. Y dice la palabra de Dios que él tuvo esa visión y le dijo, el capítulo 5, envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. A mí me emociona, a mí me llena de gozo en mi corazón cómo Dios conoce todo. Esta dirección estuvo mejor que el GPS de hoy en día. El GPS a veces nos pierde. Y el Señor le habla a Cornelio y le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir por un hombre que está primeramente en Jope. Este hombre tiene un sobrenombre que es Pedro, pero su nombre es Simón. Este vive en casa de otro hombre llamado Simón, pero que se dedica a trabajar las pieles de los animales. Es curtidor. Ahora, otra más, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Usted cree que Cornelio se iba a equivocar de hombre? Pues con esas instrucciones, yo creo que no te puedes equivocar a quien Dios te está pidiendo que lo vayas a traer. Así es nuestro Dios. En Él no hay un maybe, no hay un quizás, sino Dios habla y lo que Él dice es exactamente, es lo correcto. No hay duda que fue Dios que le habló a Cornelio. Él dice el versículo 7. Ido el ángel que hablaba en Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. En el versículo 7, hermanos, podemos ver que Cornelio impactó la vida aún de sus propios soldados. Dice que ese soldado también era un hombre entregado y le asistía. Y dijo Cornelio, vayan por este hombre porque a mí se me apareció. Algo Dios me quiere decir a través de este hombre llamado Pedro. Dice el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Aquí vemos, entra en escena otro hombre de oración.
Y este hombre es Pedro. Es impresionante, hermanos, cómo Dios trabaja en la vida del hombre. Un hombre estaba ¿en dónde? En Cesarea. Y el otro estaba en Jope. Pero Dios escuchaba la oración del que estaba en Cesarea y del que estaba en Jope. Porque Dios es todopoderoso. Dice la palabra de Dios: este hombre subió a orar a la azotea y tuvo gran hambre y quiso comer. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Cornelio había tenido una visión, se le había aparecido un ángel, le dijo: ve por un llamado Pedro. Ahora, el mismo Pedro tenía otro tipo de visión, tenía un éxtasis, un encuentro con Dios, y le hace ver otra visión. Le hace ver que un lienzo descendía del cielo. Dice la Biblia que Pedro tenía hambre, y el Señor le dijo: mata y come. Pero algo es interesante, hermanos, mire, siga leyendo. Dice la Biblia, la respuesta de Pedro. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Por qué? Porque los judíos hasta el día de hoy no comen cualquier cosa. Porque en la palabra de Dios hay instrucciones que Dios les había dado, que no deberían comer cierto tipo de peces, que no deberían comer cierto tipo de animales. Para ellos eso era inmundo, era sucio. Un ejemplo: ellos no comen el puerco, el cerdo. Ellos no lo comen. Para ellos es inmundo, sucio. La palabra de Dios dice ahora en el Nuevo Testamento que por medio de la oración, es santificado. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la oración para que oremos y que Dios santifique los alimentos. Por eso es muy importante. Y entre paréntesis quiero decir esto: hermanos, usted debe de cuidar su salud, lo que usted come, y debe orar para que Dios lo bendiga y santifique sus alimentos. ¿Amén? Ahora podemos ver, dice la Biblia, que Pedro le dijo al Señor: no voy a comer porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero dice el versículo 15: volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¡Qué visión! La prueba está: ¿qué Dios quiere decir con esto? Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que Pedro decía: ¿qué quiere decir esto que estoy viendo? ¿Dios me está diciendo que coma eso que es inmundo? ¿Qué es lo que me estará diciendo Dios? Y Dios le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios tenía un plan muy específico en la vida de estos 2 hombres. Está interesante, hermanos. No se me despegue de la pantalla. Vamos a ver lo que dice el versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Imagínese eso, hermano. Habían llegado ya. Y dice el 19: y mientras Pedro pensaba en la visión, mírenlo, que yo me gozo, yo no sé si usted se está gozando ahí en su casa. Dice la palabra de Dios: le dijo, ¿quién? El Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. ¿Qué Dios tan maravilloso tiene, hermano?
Ese Dios que hizo los ojos no verá. Ese Dios que creó los oídos no escuchará. Ese Dios que hizo la boca no hablará. El Espíritu Santo le dijo a Pedro, he aquí, te buscan. No solamente le dijo específico, he aquí, 3 hombres te buscan. Ese es el poder del Evangelio de Cristo, hermanos. El poder del Evangelio no está fundado en fábulas. El Evangelio no está fundado en pensamientos de hombre. El Evangelio está fundado en la roca que es Jesucristo. Aleluya. Ese es el Evangelio de Dios. El Evangelio está en aquel que resucitó al tercer día, en aquel en que la tumba no lo pudo detener, en aquel que perdonó los pecados, en aquel que sanó a los enfermos. Ese es el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Dios habla de diferentes maneras. Yo lo he vivido, lo he experimentado, lo he visto cómo Dios nos habla, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando el hombre de Dios es temeroso, Dios le hace saber sus propósitos y sus designios. Aún recuerdo, quiero compartirles cómo Dios habla. Aún recuerdo cuando mi padre fue misionero en la sierra de Oaxaca. Él tenía que trasladarse, no había carreteras, no había, era difícil la entrada a esos pueblos, allá en la sierra, en la montaña. Ellos tenían que caminar por veredas, de en medio del monte, en medio de la oscuridad. Ellos tenían que caminar para llevar el Evangelio a las casas de los hogares, de los familiares o de las personas que aceptaban el Evangelio de Cristo. Y un día mi hermana mayor lo acompañó y le decía, ¿sabes qué? Ellos tenían que orar para que Dios los protegiera, porque el estado de Oaxaca es un estado muy religioso, lleno de usos y costumbres, que ellos no fácilmente se van a desarraigar de sus costumbres. Y cuando llegó el Evangelio a ese lugar, hubo testimonios, hubo hermanos, son hermanos que experimentaron, que fueron echados fuera de sus propias casas, que les quitaban sus terrenos porque decían, ya te volviste cristiano evangélico, ya no perteneces a esta comunidad. Y aún recuerdo, y eso producía enojo, ira a esas personas, y odiaban el Evangelio porque dice, ya no tomas, ya no fumas, ya no le pegas a tu mujer, ya no compartes con nosotros, este Evangelio es malo. Pero quiero decirles que el Evangelio tiene ese poder de transformar la vida del hombre, de aquellos que eran peleoneros, de aquellos que eran borrachos, de aquellos que eran drogadictos. El Evangelio de Dios tiene el poder, Cristo tiene el poder para sacarlos de esas cárceles de oscuridad. Y en cierta ocasión, dice mi hermana, nuestro padre se arrodilló y empezó a orar. Y dijo, Dios pone en mi corazón. Había 2 caminos para llegar a ese pueblo. Un camino corto que atravesaba directamente, bajaba la montaña y volvía a subir otra y llegaba al pueblo. El camino largo tenían que doblar, hacer una curva grande y llegar hasta allá. Ella dijo, ¿sabes? Dios pone en mi corazón que no nos vayamos por el camino corto, que vayamos por el camino largo. Le dijo mi hermana mayor, papá, pero es muy grande, muy lejos este camino. Es muy lejos, no podemos. Vámonos por el corto. No, dijo, hay que obedecer lo que Dios nos está diciendo en este momento. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y fueron y dieron esa vuelta. La segunda vez, después de que estuvieron en ese, hicieron su culto, hicieron su servicio, hicieron lo que tenían que hacer en esa casa, adoraron a Dios, se quedaron en ese momento y nuevamente le dije, vuelve por el camino que tú viniste. Podemos ver, hermanos, que mi padre nuevamente regresa por el camino largo y se va. En otro momento tuvieron una campaña en ese mismo pueblo, una campaña evangelista. Tuvieron una campaña e hicieron el llamamiento para aquel que quería aceptar a Cristo.
En ese momento pasaron 3 hombres y se arrodillaron. Mi papá oró por ellos y les pidió que entregaran sus vidas al Señor y que hicieran la oración. Y uno dijo, verdaderamente creo en el Evangelio que este hombre predica. Y le dijeron, ¿por qué? Y cuando estaba hablando así, sacó de su espalda, sacó una pistola, una escuadra, tipo escuadra, y lo puso enfrente. Y él dijo, porque hace días, cuando él vino, nosotros estuvimos esperándolo en el camino corto para matarlo. Para matarlo porque estábamos cansados de su evangelio, de su religión, y lo quisimos matar. Y lo esperamos ese día y no pasó. Nos quedamos toda la noche esperándolo ahí en el cerro y no pasó. Y al otro día lo seguimos esperando y no regresó por ahí. Verdaderamente hay alguien que cuida a este hombre. Y este hombre es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Y esos hombres entregaron sus vidas ahí. Es por eso que yo les digo que Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Aquí miramos, regresando a lo que estábamos hablando, aquí miramos cómo el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo, no dudes, baja. Levántate, dice el 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces dice la Biblia, el versículo 21, Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron en el versículo 22, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido a su casa instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Dice el versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Imagínense, hermano. 2 hombres en diferente lugar. Pedro estaba en Jope. Cornelio estaba en Cesarea. Y Dios los une. Quiero decirles, hermanos, que cuando tú le pides a Dios por algo, Dios escucha. En el caso de los jóvenes que se quieren casar, quiero compartirles. No es un orgullo ni es una jactancia. Mis hermanos mayores y aún mis hermanos menores les pueden testificar que yo, para la gloria de Dios, esperé 8 años en mi esposa. Para que Dios me diera a mi esposa. Muchos me decían, me acuerdo un día que yo estaba en la iglesia sentado y llegó un joven y me dice, ¿y qué? ¿Tú no tienes novia? Le digo, no aún. Y se reían de mí. ¿Y qué esperas? ¿Por qué no buscas? Es que yo creo que Dios me va a dar a mi esposa, Dios me la va a traer. Dios, bueno, no tanto traer, me la va a mostrar. Y me dijo uno, hay que ayudar a Dios. ¿Usted cree que Dios necesita ayuda? Le contesté. No, es que Dios no lo puede hacer todo. Yo le dije, yo creo que Dios sí me va a guiar a dónde va a estar mi esposa. 8 años. Eso fue a los 4 años. Como al 6º año, ese muchacho, esos 4 años estuvo en la iglesia, después se fue de la iglesia, y a los 2 años siguientes, él decía, a los 6 años que aún yo estaba en la iglesia, llegó y me miró, y lo primero que me dijo, ¿todavía estás aquí? Y yo le dije, sí, ¿cómo? ¿Dónde quieres que esté? ¿Ya te casaste? Y le digo, no. ¿No te has casado? No, sigo esperando en Dios. Y se reían de mí. Pero en mi corazón, no le digo que no dudaba en mi corazón, sí dudaba. Tenía temor. Dije, quizás no. Pero me aferraba a la palabra de Dios que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y esperé, y yo oraba a Dios por mi esposa.
cuando conocí a mi esposa, me testificó que ella también oraba a Dios por un esposo. Yo estaba aquí, en la ciudad de Los Ángeles, y mi esposa estaba en Sonora, orando en la escuela por un siervo de Dios. Dios me la trajo a mí y nos casamos y le doy gracias a Dios. Ahora sigo esperando por otro regalo de Dios. Y dice la palabra de Dios que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén, aleluya. Y quizás muchos pueden decir, pobrecito, que siga esperando, hace esto, hace el otro. Y le digo a mi esposa, seguimos esperando en ese Dios que nos llamó. Así es, amén. Porque Dios tiene su tiempo. Aquí miramos a Pedro, aquí miramos a Cornelio, y Dios tenía el control de sus vidas. Por eso yo les digo a ustedes jóvenes de Peniel, esperen en Dios. No se vayan por la apariencia. A veces nosotros miramos la hermosura, miramos los ojos, miramos el dinero, miramos la posesión. Pero dice la palabra de Dios que Dios no mira eso, sino Dios mira el corazón de las personas. Pedro, dice la Biblia, que los hospedó y después se fue con ellos a la casa de Cornelio. Miramos el versículo 25. Dice vamos al 24, está interesante, dice. Al otro día entraron en Cesarea. ¿Quién? Pedro, los soldados que iban con él, que lo llevaban a la casa de Cornelio. Y dice, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Este hombre, uno de los mejores evangelistas, dijo, no, venga, porque hay algo que Dios me va a hablar. Mandó a llamar a quién, a sus parientes, a sus amigos más íntimos, y les dijo, Dios algo nos va a decir en este día. Yo aún recuerdo, hermanos, un día fui a trabajar a un lugar y había un hermano ahí. Y yo, inocente, podemos decir hasta cierto punto, entré y pues, mi primer día de trabajo lo miré y le dije, hermano, bendecido, ¿cómo está? Y digo, shh, cállate. Y yo así como que, ay, es que no quiero que sepan que somos cristianos. Y yo dije, ¿por qué no quieren que sepa que eres cristiano? Por sus testimonios, hermanos. Porque ellos viven una doble vida. Ayer nos invitaron a comer algo en un trabajo. Y me dijo la dueña del trabajo, ven, quiero que comas un taco. Y dije, sí, voy. Y ahí voy. Y pensé, le decía a mi esposa, me puse entre la espada y la pared. Dije, híjole, con esta situación van a comer. Y pensé en mi corazón, ¿qué hago, Señor? Si le desprecio el taco, puede ser que se sienta mal. Si me junto con ellos, si no me junto con ellos, van a decir que yo me creo mucho, que soy muy extraño. Y le oré a Dios en ese momento que iba yo caminando. Y dije, voy, Señor, guárdame tú. Llegué y lo primero que dijeron unas muchachas, ya llegó Eleazar, pasa, coma. Eran unos tostadas de ceviche. Y usted sabe que el marisco con qué se acompaña. Ya saben, ¿verdad? Con cervezas. Inmediatamente una de las mujeres me dijo, aquí está la chela, Eleazar, la cerveza. Y le dijo otra compañera, no, él no toma, él es cristiano. Inmediatamente se quedaron viendo y dijeron, sí, cierto, él no toma, él es cristiano. La dueña me dijo, no, aquí le traigo su soda, su refresco. Y me dio una soda. Y ahí te das cuenta, hermano, amigo, hermanos de Peniel. Ahí nos damos cuenta que Dios mira el testimonio de cada uno de nosotros. Las personas miran tu testimonio. Las personas miran cómo te comportan. No puedes engañar a los hombres, ni mucho menos a Dios. Tienes que ser un cristiano verdadero, no un cristiano a medias tintas o un cristiano tibio. O eres frío o eres caliente, porque Dios así lo pide en su palabra. Dice la palabra de Dios en versículo 25,
Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual a ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Imagínense, hermanos. Pedro no había entendido lo que Dios le había dicho. El Señor le había dicho a Pedro, no llames común a lo que yo ya santifiqué. Esa representación de ese lienzo, de esos animales cuadrúpedos, esas bestias, representaban al pueblo no judío, a los gentiles, a esos hombres fieros, a esos hombres rebeldes, a esos hombres blasfemos que éramos antes del conocimiento de Dios, que maldecíamos. Eso es lo que representaba eso. Y Dios le dijo, no lo llames común, no lo llames inmundo, porque yo ya lo santifiqué. ¿Qué había pasado? Jesucristo ya había venido en la cruz del Calvario. Jesucristo ya había entregado su vida en el madero. Jesucristo ya había derramado su sangre y nos había limpiado con esa sangre al pueblo que no era judío. Por eso le muestra y le dice, no los llames más comunes, no los llames más extraños, sino ahora llámales que ya son santificados, porque yo ya los compré a precio de sangre. Eso es lo que Dios le había mostrado en la visión, pero Pedro no lo entendía. Por eso les dice, ustedes saben, ahí reunidos a la mesa, cuán abominable, cuán sucio es que yo siendo judío me siente a comer con ustedes. Pero Dios había llamado al pueblo de los gentiles, o sea, nosotros. No importa si era coreano, no importa si era filipino, no importa si era italiano, Dios nos había llamado y estaba confirmando esta visión en Pedro y en Cornelio. Dice el versículo 29. Por lo cual a ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Él le dijo que lo mandó a llamar, no porque él quiso, sino porque Dios le había dicho que lo hiciera. Y él le dice, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Él dijo, aquí estamos para escuchar lo que Dios te ha mandado. Y yo decía pero ¿qué más le dijo el ángel? Yo quiero saber qué es. Y lo encontré en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 14. Dice, ¿qué eran esas palabras que él quería que le dijera? Dice el versículo 13, quien nos contó cómo lo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esas palabras son las que quería escuchar Cornelio de parte de Pedro. ¿Cuáles son esas palabras para que mi casa se salve? Para que yo me salve y para que mi casa se salve. Dime, Pedro, ¿cuáles son esas palabras?
En este momento, amigo que me escuchas, tú estás pensando, dime, predicador, ¿cuáles son esas palabras que yo debo escuchar para que yo me salve, para que yo deje de tomar, para que yo deje de sentir este vacío que tengo en mi corazón, para que yo deje de hacer lo malo, para que deje de robar, para que deje de pegar a mi esposa? Dime esas palabras para que yo pueda cambiar. Es lo que le dijo Pedro a Cornelio. ¿Qué le dijo Cornelio a Pedro? Perdón. Dime eso. Por eso ya junté a mis parientes. Por eso ya junté a mis amigos. Quiero escuchar qué es esas palabras de vida. Miren lo que dice el versículo 34. Dice la Biblia. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hasta ahí pudo comprender Pedro de qué se trataba todo esto. Dice el 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y aquí empieza, hermanos, la predicación de Pedro. Dios, y empieza a decir estas palabras, muy atento tú que quieres escuchar las palabras de vida. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El 39. Y nosotros somos testigos de las cosas de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Este es el evangelio, amado oyente. Y no me avergüenzo de él, porque es poder de Dios para salvación. Jesucristo ya no está colgado en un madero. Jesucristo no está en un crucifijo. Jesucristo no está en una imagen. Jesucristo no está en un cuadro. Jesucristo no necesita ser cargado para caminar. Jesucristo resucitó al tercer día. Amén, aleluya. Ese es el verdadero evangelio. Pedro dice, nosotros comimos, nosotros vivimos con él, nosotros estuvimos con él, nuestros ojos lo vieron, somos testigos de él, que él resucitó. Y él es juez de vivos y de muertos. Que está establecido en la palabra de Dios que el hombre muera solo una vez y después el juicio. Porque la paga del pecado es muerte. Y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, ajenos de los mandamientos, lejos del pacto de Dios. Y Dios tuvo misericordia e envió a su Hijo a morir por nosotros. Amén. Estas son las palabras de vida que escuchó Cornelio. Dice el versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Él es capaz de perdonar nuestros pecados. El 44, y estoy terminando. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ese fue el plan de Dios, para que nosotros hoy en día comprendiésemos que también nosotros como gentiles tenemos entrada al reino de los cielos. Dios lo confirmó. El llamamiento del pueblo gentil, para que se cumpliese la gran comisión que dice: ir y predicar este evangelio por todas partes del mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quiero decirte, hermanos de Peniel, no nos avergoncemos del evangelio de Jesucristo. Seamos como Cornelio. Invitemos a nuestros parientes a que escuchen estas grabaciones. Invitemos a nuestros amigos más íntimos para que la luz del evangelio resplandezca en sus corazones. Y si tú quieres recibir a Cristo, yo te invito a que hagas conmigo esta oración. Oremos. Amado Dios, se ha expuesto tu palabra, Señor. No mis pensamientos ni lo que yo creo, lo que yo opino, Señor, sino lo que tu palabra dice, Señor Jesús. Padre, si tú quieres recibir a Cristo, amado amigo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy un pecador. Quiero esas palabras de vida que tú das. Transfórmame y hazme un hombre nuevo, un hombre diferente, un hombre que te ame y que te respete y que ame a mi familia. Transfórmame en un nuevo ser para tu gloria. Yo creo que entregaste tu vida en la cruz por mí y por mis pecados. Ven a mi vida, Jesús, y tómame en tus brazos. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Si usted ha hecho esa oración, quiero decirle que Jesucristo ha entrado a su casa como entró en la vida de Cornelio y de su familia. Quiero invitarle a que siga mirando las predicaciones, que usted escríbanos un correo, deje un comentario, déle un like a esta página para que más personas las miren. Y Dios seguirá haciendo su obra en la vida de cada uno de nosotros. Estoy agradecido. Reciban saludos de parte de nuestro pastor Antonio, nuestra hermana Ramona, de parte de mi esposa. Queremos saludar a nuestra hermana Maggie por su familia, que quiere, ella pide oración por ella, por su familia. Pedimos a nuestra hermana Berta, nuestro hermano Cardoso, saludamos a este conocido. Un gusto, yo no lo conozco físicamente, pero yo sé que un día el Señor nos va a dar el privilegio de conocernos. Iván Diegues, que es sobrino de nuestro pastor, nuestra hermana Delia, no sé si es hermana, hermana Maggie, no nos olvidamos de usted, estamos orando por usted, hermana Maggie, toda su familia, nos acordamos mucho de sus muchachos. Perdón, hermana, no pude leer muy bien el mensaje que me habían dado para usted, pero no se preocupe, hermana, nosotros seguimos orando por usted. Amén. Quiero despedirme de todos mis hermanos que nos ven en diferentes lugares. Sean bendecidos, sean hermanos, sean bendecidos, que Dios toque sus vidas, que Dios conceda las peticiones del corazón. Y si Dios nos permite, estaremos nuevamente predicando la palabra de Dios en labios de nuestro pastor Antonio el próximo domingo. Sean todos bendecidos, mis hermanos, y los amo en el amor de Cristo. Amén. Amén.